Bueno, a pedido de todos, vamos a pasar a clase por esta modalidad porque es un día atípico, ¿no? Por el tema del transporte. Si bien Santa Cruz no acató completamente, pero bueno, hay, hay algunos problemas, ¿no? Las calles estaban vacías, claramente se veía. Así que bueno, excepcionalmente, vamos a pasar la clase por esta modalidad. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. ¿Se ve? Bien. Perfecto. Me voy a cortar la cámara para que sea más fluido el audio. Bueno, eh, ya hasta la clase pasada terminamos, digamos, el tema de insuficiencia cardíaca, tema largo, muy importante, como les dije. Y ahora, bueno, vamos a pasar al otro tema, que yo creo que lo vamos a dividir en dos porque no nos va a dar abasto, digamos, porque es bastante, sobre todo electrocardiograma es un método complementario muy importante que es con lo que vamos a empezar. Sí o sí lo tienen que saber, digamos, no existe médico que no pueda interpretar o que no deba interpretar un electrocardiograma. Así que sí o sí lo tienen que saber y practicar, digamos, porque es practicando todos los días cómo se logra mayor expertise, ¿no? En el tema. Vamos a empezar como, yo sé que hay algunos que ya llevaron, digamos, semiología por ahí en fisiología, no sé si también este, forma parte de los temas o no, pero vamos a empezar de cero, como si ninguno supiera nada, ¿no? Yo sé que hay algunos que sí, digamos, dominan electrocardiograma, pero otros por ahí no fueron a esa clase, qué sé yo, no lo estudiaron, ¿no? Porque es bastante, entenderle al principio, es muy difícil seguir avanzando para poder interpretarlo. Entonces vamos a empezar de cero como si no supieran, ¿no? Las medidas del papel hasta las ondas, los intervalos, los segmentos, eh, los valores de referencia, ¿no? Para poder interpretar la parte patológica necesitamos saber lo que es normal, ¿no? Entonces, era lo mismo que le decía cuando empezamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Habían conceptos como precarga, poscarga, contractilidad miocárdica, que son muy necesarios y si no se sabe, digamos, al principio, es muy difícil continuar en el tema, ¿no? Por eso vamos a verlo desde el principio, ¿no? Vamos a empezar con electrocardiograma, la parte básica en principio y después vamos a ir viendo, adentrándonos un poco más en las patologías. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, abren el micrófono, me preguntan, no tengo problema de contestar, pero no se queden con la duda, ¿no? Más vale preguntar ahora, que después ya cuando ya estemos más avanzados, ya difícil volver al principio. Bueno, para entender un electrocardiograma, primero hay que saber las bases, como le decía, ¿no? Las bases anatómicas, las bases fisiológicas, las bases eléctricas, ¿no? Ya vimos un poquito de recordatorio de cosas que ya sabían al principio de anatomía y de fisiología cardíaca. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito la parte eléctrica, que por ahí la vimos muy superficialmente, porque nuestro objetivo en ese momento era ver la funcionalidad más contráctil y más de llenado en sístole y diástole. Ahora vamos a ver
la parte eléctrica del corazón, ¿no? Primero, como les decía, interpretar un electrocardiograma normal es lo más importante al principio para poder interpretar después lo que es patológico, ¿no? Aprender primero lo que son las ondas, los intervalos, a qué corresponde cada onda, cada intervalo, cada segmento, sus valores de referencia, y después, bueno, ver las alteraciones clínicas, ya como las arritmias, las isquemias, los patrones de alarma, sobre todo que son útiles en una emergencia, ¿no? En una emergencia llega un paciente con dolor de pecho y si uno no sabe qué interpretar en ese momento en el electrocardiograma, entonces va a ser muy difícil el diagnóstico y por ende muy difícil el tratamiento para un paciente que por ahí requiere un tratamiento intensivo, rápido, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este nuevo tema que empezamos. ¿Por qué el electro es una herramienta clínica fundamental? ¿No? Por eso yo les decía que un médico sí o sí tiene que saber interpretar un electrocardiograma, porque es sencillo, es barato, es rápido, no es invasivo, no necesita que le pongan una aguja, un catéter, algo. El paciente simplemente en 5 minutos, colocando unos electrodos de 12 derivaciones, se obtiene un trazado que nos puede dar un diagnóstico rápido para poder instaurar un tratamiento de igual manera rápido, ¿no? Entonces, esa es la clave de este método diagnóstico que tiene muchas bondades, ¿no? En principio, las aplicaciones clínicas se van a dar en todos los lugares donde ustedes puedan estar trabajando en un futuro, ¿no? En una emergencia, para detectar, como les decía, síndromes coronarios, que es fundamental, ¿no? Simplemente con un electrocardiograma patológico, con un paciente con una clínica compatible, ya hay que iniciar el tratamiento rápidamente sin esperar incluso algunos otros métodos complementarios como laboratorio. Entonces, simplemente con el electro y la clínica se puede iniciar tratamiento en un paciente con un síndrome coronario agudo o una arritmia, ¿no? Para determinar qué tipo de arritmia es, si el paciente viene descompensado a la emergencia. Entonces, también es una herramienta útil, rápida. eh, Generalmente esas son las consultas más frecuentes que requieren, digamos, un electrocardiograma rápido para iniciar un tratamiento también rápido, ¿no? Las arritmias y los síndromes coronarios. También hay algunas otras cosas que sobre todo se pueden llegar a ver en un paciente que está internado. En un paciente internado, por ahí se puede monitorizar el ritmo, un paciente que entra y sale de una fibrilación auricular, entonces es necesario, digamos, un electrocardiograma todos los días durante toda su internación para ver algunos efectos de algunos fármacos, también es importante. Si uno está aportando potasio, por ejemplo, ¿no? El potasio eleva la onda T, si el potasio cae, también, digamos, hay alteración en el electrocardiograma por aparición de onda U, que generalmente no es visible, como vamos a ir viendo, ¿no? En la consulta externa, a veces un paciente llega por palpitaciones, ¿no? Palpitaciones, de repente empieza a caminar y tiene palpitaciones. Bueno, en ese momento, en un consultorio externo, también es importante. Un paciente con síncope, ¿no? Un síncope que se define como la pérdida súbita del tono postural, con recuperación ad integrum. Todo paciente que tuvo un síncope con esas características tiene que tener un electrocardiograma de inicio, ¿no? Y saber interpretarlo para saber qué otros métodos complementarios más complejos solicitarle o simplemente por ahí tiene un bloqueo, ¿no? Por ahí tiene una bradicardia, un bloqueo auriculoventricular severo de segundo grado, tipo MOVIX 1, por ahí tiene un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, que también lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de bradiarritmia. Entonces, es importante, ¿no? O si un paciente viene con disnea también. La disnea es un equivalente anginoso. Algunos pacientes que tienen infarto no vienen con el dolor típico de opresión torácica, que se le va al brazo izquierdo, que se le sube hacia la mandíbula. Es lo característico y uno esperaría ver a todos los pacientes así, pero a veces salen de las normas y no cumplen lo que dice literalmente el libro, sino simplemente vienen con disnea, con que le falta el aire y uno le hace un electro y el hombre se está infartando. Entonces, la disnea es un equivalente para los pacientes con infarto que no tienen dolor torácico, ¿no? También es importante.
también para la prevención, sobre todo en los deportistas, ¿no? Ustedes han visto que cuando van a entrar, digamos, a algún equipo, a los que siguen el fútbol o los que les gusta el deporte, saben que sí o sí necesita un electrocardiograma, un una persona que va a iniciar algún deporte, mucho más si es de alto rendimiento, ¿no? Se llegan a hacer diagnósticos rápidos simplemente con una tira de electrocardiograma que tardó 5 minutos en realizarse, ¿no? Entonces, por eso es importante. No sé si se acuerdan para los que son futboleros o futboleras, hace unos años dejó el fútbol profesional un jugador que es el Kun Agüero, un jugador argentino que estaba jugando en Barcelona recientemente, y tuvo una arritmia en la cancha y le hicieron un electrocardiograma y lo que tenía era una taquicardia ventricular maligna. Entonces, él ahorita tiene un cardiodefibrilador. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los cardiodefibriladores implantables? Bueno, él tiene un cardiodefibrilador que cada tanto, cuando se genera la arritmia, eh, genera un choque eléctrico para desfibrilarlo, digamos, y para este, volverlo a ritmo normal, ¿no? Bueno, tuvo que dejar el fútbol siendo joven y siendo un deportista de alto rendimiento, ¿no? Pero el diagnóstico inicial se hizo con un electrocardiograma. Ya posteriormente se hicieron estudios mucho más complejos de cardiofisiología, ¿no? Pero bueno, en principio se tuvo que hacer. Así de importante es el electro para un médico, ¿no? Recordando un poquito acá de la anatomía, nos veíamos eh, el sistema eléctrico del corazón, que inicia en la aurícula derecha, con el nodo sinoauricular o nodo sinusal, y posteriormente a través de los fascículos internodales anterior, medio, posterior, bueno, que tienen, ¿no?, en anatomía su nombre propio, generan ese retraso que hablábamos la vez pasada hacia el nodo auriculoventricular y posteriormente al haz de His derecho e izquierdo para generar la contracción ventricular, ¿no? Entonces, todo esto lo va a registrar el electrocardiograma con las diferentes ondas, los diferentes intervalos y los diferentes segmentos que vamos a ir viendo. Y todas las alteraciones se van a dar con el paso de la electricidad a través de la fibra muscular que estuvimos viendo ya en las clases pasadas. En principio, ¿no? Ahí tiene una imagen un poquito más interactiva, el nodo sinusal, ¿no?, que se va a generar el nodo sinusal en la aurícula derecha va a generar, digamos, el marcapaso fisiológico, ¿no? Que los impulsos que va a generar van a ser impulsos de 60 a 100 latidos por minuto en condiciones normales, ¿no? De ahí, si es por debajo, está por debajo de 60, se considera que es una bradicardia sinusal; si está por arriba de 100, una taquicardia sinusal, ¿no? Siempre y cuando tenga onda P y el ritmo sea sinusal, ¿no? El ritmo sinusal con onda P nos dice que el impulso se va a generar aquí, ¿no? En el nodo sinusal. Después está el nodo auriculoventricular, que está abajo. Bueno, tiene que viajar toda la electricidad a través de los fascículos internodales, anterior, posterior y medio, hasta el nodo auriculoventricular. Bueno, eso es el retraso que hablábamos en un principio cuando veíamos fisiología, ¿no? Es un retraso de 0,1 segundo, que es lo que permite que se llene los ventrículos, ¿no?, durante el final de la diástole. Entonces, para que posteriormente se genere la contracción. Y posteriormente viajan al haz de His y a las ramas hasta distribuirse por las fibras de Purkinje. Primero derecha, izquierda, y después, bueno, de forma simultánea para generar el impulso que la contracción de los ventrículos va a generar el complejo QRS. Bueno, a este señor lo puse acá porque es un médico importante que recibió un premio Nobel porque descubrió, inventó en realidad el electrocardiógrafo, ¿no? Esa fotito que ven acá con un electrocardiógrafo gigante, bueno, lo inventó él, porque tenía, digamos, la teoría, la hipótesis de que los seres vivos, tanto animales como humanos, vivíamos por actividades eléctricas, ¿no? Entonces él lo que quiso fue determinar que la función de la actividad eléctrica
en las contracciones, sobre todo en la contracción del corazón, ¿no? Porque también los músculos se generan por contracciones eléctricas con potenciales de acción por apertura de canales de sodio, como vimos en fisiología, ¿no? Y lo que habíamos visto en su momento, que el potencial de acción lo hace diferente en el músculo estriado miocárdico, los canales de calcio, ¿no? Que hacen que se aumente, digamos, y se genere la meseta, unos 0,2 segundos más. Bueno, este señor, este doctor, Nobel en Fisiología y Medicina, fue quien inventó eso y quien pudo registrar por primera vez una tira de electrocardiograma. Ahora, bueno, ahora son así, ¿no? Ya no es el aparatote ese que gigante, porque, bueno, la tecnología va avanzando, ¿no? Ahora son mucho más modernos, microprocesados, incluso se puede determinar en una tablet y se puede imprimir directamente. Y algunos, incluso los más modernos, nos dan diagnósticos, ¿no? A veces errados, a veces dan diagnósticos errados porque muchas veces hay error nuestro en la colocación de los electrodos, entonces lee cosas que no son, entonces por eso siempre, por más que diga, bueno, infarto de cara lateral, bueno, hay que ver bien el electrocardiograma porque muchas veces la misma máquina se equivoca, ¿no? Entonces hay que verlo con pinzas los diagnósticos que puedan llegar a dar los electrocardiógrafos, eh, sobre todo los más modernos. Bueno, entonces eso en principio vamos como para empezar, digamos, como introducción para que después cuando veamos un electrocardiograma no quedemos así, ¿no? A todos nos pasó. Así que, vamos. Bueno, el electrocardiograma se define, bueno, como un registro gráfico, ¿no? Registra la actividad eléctrica del corazón, ¿no? La actividad eléctrica contráctil, ¿no? Porque va a atravesar, digamos, esa electricidad, las fibras musculares y va a generar contracción, ¿no? A través de un potencial de acción. Entonces, eso es lo que va a registrar. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón a través de los electrodos. Los electrodos que se van a utilizar en la superficie corporal son los que ven ahí, ¿no? Generalmente la mayoría de los electrocardiógrafos tienen esos, esos elementos que son estas que son como pinzas, digamos, tipo cocodrilo, caimanes, que tienen una parte metálica que va conectada a un cable que va directo al aparato, ¿no? Entonces, esa parte metálica es la que tiene que estar en contacto con la piel del paciente. Algunas veces hay pacientes que tienen la piel seca o descamada, o están muy húmedos o con crema, a veces le ponen crema, digamos, los enfermeros, entonces hay que limpiarle y que tenga el contacto directo. Algunas veces se puede utilizar alcohol, otras veces se puede utilizar geles, entonces tiene que estar, para que el registro sea correcto, tiene que estar completamente limpia la superficie corporal donde se van a colocar los electrodos, ¿no? Y el otro electrodo, estos son los electrodos frontales, como vamos a ver en un ratito, ¿no? Que se van a colocar en las extremidades, ¿no? Generalmente vienen en esos colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Algunas veces los enfermeros lo que hacen es aprendérselo por colores, ¿no? Dicen, no, el rojo va en el derecho, el amarillo va en el brazo izquierdo y el verde va en la pierna izquierda. Pero bueno, hay otras veces no vienen con esos colores, otras veces vienen blanco, azul, negro, bueno, tienen que fijarse en qué brazo va el correcto, ¿no? Porque a veces dice brazo derecho o, o directamente dice R de right, porque está en inglés, o left, entonces eso lo tienen que ver bien para no invertir los electrodos, que ya el registro con electrodos invertidos ya es erróneo, ya no nos va a decir, digamos, lo que tiene que decir. Y después en las precordiales van estos tipos chupetes, ¿no? Son chupetes que a veces cuando están nuevitos son bien duritos y les genera hematomas a los pacientes por succión, ¿no? Como chupones, queda feo. Pero bueno, es igual con gel disminuye la lesión, digamos, el grado de lesión que puedan generar. También todo esto va directo al electrocardiógrafo, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué lugar del tórax va cada uno y cómo se lo va a colocar. Bueno, esto era lo que le decía de los planos, ¿no? El plano frontal van a estar las derivaciones de los miembros que se van a dividir en monopolares, en las bipolares, ¿no? Bipolares porque tiene un polo negativo
polo positivo. Las bipolares van a ser acá D1, D2 y D3. ¿Por qué? Porque van a tener un polo negativo y un polo positivo. Y las monopolares son ABR, ABL y ABF. Ahorita vamos a ver cómo se disponen cada una, pero esas son monopolares, que parten solamente con un polo positivo, no tienen polo negativo. El polo es directamente positivo y parten de un eje imaginario cero, desde un punto medio hacia la derecha, el ABR, hacia la izquierda el ABL y hacia los pies el ABF, ¿no? F de foot, L de left y R de right. Y el plano horizontal es como si le hiciéramos un corte a la mitad al paciente, ¿no? Por eso se va a ver así, o sea, es un corte, un plano horizontal es como un corte axial, como en la computadora, como las tomografías que van a cortar al paciente por la mitad, bueno, esos son los cortes axiales, ¿no? Entonces, va a ir de B1 a B6. Entonces, cada derivación va a ser como una cámara, ¿no? Va a ser como una camarita para ver desde qué ángulo se va a ver el corazón, ¿no? Esa es la idea. La idea es ver el corazón desde diferentes ángulos para ir viendo, digamos, la mayor parte de su superficie, ¿no? Para ver el daño que pueda ser causado en las diferentes áreas del corazón. Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? Las derivaciones de los miembros se van a dividir en bipolares y en unipolares, ¿no? Las monopolares que son ABR, ABL, ABF. Las bipolares de uno va a ir del brazo derecho al brazo izquierdo, donde el brazo derecho va a generar un impulso negativo y el brazo izquierdo positivo. D2 va a ir del brazo derecho a la pierna izquierda. Eso que ven acá que en negro, bueno, eso es tierra, ¿no? Eso ya lo han visto. Si alguien ha hecho alguna vez un electrocardiograma, el negro siempre va a ir en la derecha haciendo tierra, pero en la izquierda siempre va a ir el polo, el polo de la pierna, ¿no? El polo positivo. Entonces D2 va a ir del brazo derecho a la pierna izquierda. D3 va a ir el brazo izquierdo, que va a ser el polo negativo, a la pierna izquierda también, que va a ser el polo positivo. Entonces, todo esto va a formar un triángulo, ¿no? Que es el triángulo, el famoso triángulo de Einthoven, que es el doctor que vimos hace un ratito, premio Nobel, ¿no? Entonces, él fue el que hizo todo esto. Ahí va. Y las monopolares, yo le decía que van a ir desde un punto imaginario cero, en el medio del triángulo, y van a ser unipolares, o sea, no van a tener polo negativo, sino simplemente el polo positivo. Y acá va a estar ABR, donde va a ir del punto cero al polo positivo. El polo positivo va a estar en el brazo derecho, por eso es right, y esto va a estar alejado del corazón. Entonces, por eso siempre cuando vean ABR, va a ser negativo, digamos. La mayoría de los complejos va a ser negativo, va a tener un QRS negativo. ¿Por qué? Porque se aleja del corazón. Entonces, el polo positivo está bien hacia la derecha. En cambio, ABL va a ser positivo porque está más cerca del ventrículo izquierdo, entonces va a ser más positivo y el QRS va a ser positivo, ¿no? Y ABF, lo mismo, ¿no? Está cerca del corazón mirando la cara inferior del corazón. Entonces, todo esto se junta
Vamos, vamos, anímense. Uno que lo diga. ¿Dónde va B1? ¿Dónde va B2? B3, B4, B5 y B6. En principio son las que se usan y son parte de las 12 derivaciones de un electrocardiograma. Después pueden haber algunas extras, ¿no? Como derivaciones derechas, en caso de que se sospeche de un infarto de cara derecha, o también posteriores, ¿no? Pero estas son las que se utilizan generalmente en un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Alguien lo puede decir? Vamos, vamos. Si no, a ver, vamos a ver. A ver. ¿De acuerdo? Era el espacio, doctor, entre la tercero cuarto, el espacio tercero cuarta costilla era. Eh, Ya. Cuarta doctor, el costilla B1, para external, o mejor dicho, cuarto espacio Ya. B1, inter- primero, a ver, B1, ¿dónde va? B1 es este cuarto, amarillito que... cuarto espacio intercostal Perfecto. para external derecha. Para external derecho. Perfecto. B1. B2, Cuarto espacio intercostal para external izquierda. B3, Se va a encontrar entre la B2 y la B4. No, sí, B2 y B4. ya. Y la B4, este está bien en el medio. Quinto espacio intercostal, Bien. línea medio clavicular izquierda. Ya. Línea medio clavicular izquierda. Y entre B2 y B4, ahí se va a ubicar B3. Y bueno, B5, línea, igual, todas siguen en el quinto espacio, ¿no? Línea medio, línea axilar anterior y axilar media, la última que es B6, ¿no? Entonces, usted piense cómo se va alejando, digamos, la onda aérea. La onda aérea acá chiquitinga en el B1 y cómo va aumentando de tamaño conforme se va acercando al ventrículo izquierdo. Fíjense, esta es la progresión normal que tiene que tener la R precordial, ¿no? Una R más chica en B1, un poquito más grande en B2, va aumentando en B3, B4 ya casi es normal, B5 y B6 son R normales, digamos, ya no son tan chiquititas. Entonces, eso es porque está alejado, digamos, el vector del ventrículo izquierdo. Acá hay otra representación de las caras que va a mirar, digamos, B1, B2, B3 hasta B6, ¿no? B1, B2 van a ser septales, ¿no? Va a mirar el septum. B3 y B4 van a mirar la parte anterior, va a ser anterior, y B5, B6 va a mirar la parte lateral izquierda baja, porque la parte lateral izquierda alta la veía T1 y ABL, ¿no? Para completar la cara lateral izquierda. Entonces, esta es son las caras que va a llegar a mirar este corte horizontal de las derivaciones precordiales. Después yo le decía que hay algunas excepciones, ¿no? Sobre todo si las sospechas de infarto son posteriores o derechas. Si hay sospecha de un infarto derecho o un infarto posterior extenso que va a llegar hasta la parte posterior del corazón, entonces ahí se puede hacer B7, B8 y B9, ¿no? Siguiendo el mismo quinto espacio intercostal, pero en la parte posterior, ¿no? Que donde B7 va a estar en la línea axilar posterior, en la medio escapular B8, y bien para vertebral, en este caso izquierda, va a estar B9, ¿no? Eso hay que rotularlo, digamos, para que se sepa siempre qué derivaciones extras se está haciendo, ¿no? Y lo mismo para el otro lado. En caso de que se sospeche de un infarto de cara derecha, ¿no? Por ahí la coronaria derecha es la que está afectada, se sospecha de un infarto más extenso, pero hacia el otro lado también se hace lo mismo, pero hacia el lado derecho. No va a tener la misma disposición que vimos, que dijo su compañero para el lado izquierdo, bueno, lo mismo, pero para el lado derecho, ¿no? Va a estar en la línea medio clavicular y en el quinto espacio intercostal, axilar anterior y axilar media sobre el quinto espacio intercostal, y entre B1, que en este caso sería R, y B4 va a estar el B3, ¿no?
lo mismo, pero hacia el otro lado. Siempre hay que rotularla con B3R, B4R, B5R para que se sepa qué derivaciones extras se le está haciendo. Bueno, estas son las derivaciones frontales, como para que no se olviden, ¿no? Son las derivaciones frontales, las derivaciones precordiales, ¿no? Las frontales y las horizontales. Las precordiales también las pueden encontrar como horizontales, ¿no? Acá ya se las dividí como para que también no se olviden, ¿no? Que las bipolares van a ser D1, D2 y D3, y las monopolares o unipolares van a ser ABR, ABL y ABF, ¿no? Ya vimos dónde va a caer el electrodo, que D1, D2 y D3 van a tener electrodos negativos y positivos, por eso son bipolares, y ABR, ABL y ABF solamente va a ser positivo partiendo de un cero imaginario central, ¿no? Y las monopolares, que son las que vimos recién, ¿no? Incluso pueden haber algunas extra hacia posteriores y hacia el lado derecho en caso de que se sospeche de infartos más extensos. Bueno, estas son las caras que va a haber, que bueno, ya lo vimos en la anterior imagen, pero bueno, esta está un poquito más didáctica. Las derivaciones D2, D3 y ABF van a ver la cara inferior, ¿no? Que acá las ven. D2, D3 y ABF. Va a ver la parte inferior del corazón. Entonces, cuando le digan la cara inferior del corazón, por qué derivaciones están conformadas, D2, D3 y ABF, ¿no? D1, ABL, B5 y B6 van a ver la cara lateral. Alta ABL y D1 y baja B5 y B6. Pero van a ver toda esta cara de acá, toda la cara lateral, digamos, la cara del ventrículo izquierdo, ¿no? Después, B1 y B2 va a ser septal, va a ver la parte septal del corazón, y algo, B1 por ahí, algo de ventrículo derecho, ¿no? Un poquito, casi nada, pero bueno. Para eso serían, si se quiere ver más ventrículo derecho, la parte derecha, hay que hacerle las derivaciones derechas que vimos recién. Después, B3 y B4 va a ver la cara anterior, ¿no? Un ST supradesnivelado en B3 o B4 nos va a hablar de un infarto de cara anterior, ¿no? A veces viene desde B1 a B4. Entonces, un infarto anteroseptal sería, ¿no? Si las alteraciones se ven de B1 a B4. Y bueno, las posteriores de B7 a B9, que vimos hasta la región paraesternal izquierda, es infarto de cara posterior en caso de que se presente alguna alteración con alteraciones del ST o de la onda T. Acá un poquito más detallada, ¿no? Lo mismo, derecha B1, B2, anteriores B3 y B4, laterales bajas, altas y bajas, B5, B6 baja, ABL, B1. Esto se lo pongo así para que no se olviden, porque esto es muy importante cuando se vea un electrocardiograma con alteraciones, siempre vamos a decir qué cara está afectada, ¿no? ¿Qué cara está afectada? Bueno, cara inferior, cara lateral izquierda, anteroseptal, cara anterior, cara posterior, ¿no? Eso es muy importante, por eso se los detallo y se los he repetido bastante. Acá, bueno, un esquemita como para que no se olviden, ¿no? Fíjense para dónde está mirando D1 y ABL, B5 y B6. Está mirando para la izquierda, ¿no? Entonces, la parte izquierda es como ven las derivaciones. D2, D3 y ABF lo están mirando para arriba, o sea que ven la cara inferior del corazón, ¿no? B1 y B2 ven hacia la derecha un poquito, B3 y B4 bien anterior, ¿no? Bien de frente. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Todo claro, eso ya lo sabían, ¿no? Ya lo vieron en semiología. Más detallado lo habrán visto, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es el papel, ¿no? El electro va a estar impreso en un papel que es milimetrado, ¿no? Entonces es importante saber
¿Qué nos va a decir ese papel milimetrado, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, ¿no? ¿Cuánto mide cada uno de los milímetros y de los cuadraditos que uno ve generalmente en los trazados de electrocardiograma, ¿no? La parte vertical nos va a transmitir el voltaje, la parte horizontal, el tiempo, ¿no? Ustedes han visto en los electros que hay un cuadrado grande y dentro de los cuadrados grandes van a haber cuadrados chiquititos, ¿no? Cada cuadrado grande va a medir 0,2 segundos. Entonces, si junto 0,2 segundos en 5 cuadrados, va a sumar un segundo. Y cada cuadrado chiquitito, bien chiquitito dentro de los cuadrados grandes, va a medir 0,04 segundos. Ese es el valor que va a tener en segundos, ¿no? En tiempo. Es la parte horizontal, es donde vamos a medir la mayor parte de las ondas, segmentos e intervalos. Entonces, para arriba, cada cuadradito chico va a medir 0,1 milivoltios. Entonces, los 5 cuadraditos que están dentro de un cuadrado grande van a ser 0,5 milivoltios y sumando los dos cuadrados grandes va a dar 1 milivoltio, ¿no? Eso es importante. Todo esto es importante para poder medir, digamos, las ondas, los intervalos y los segmentos cuando tengamos alteraciones en el electrocardiograma. ¿Cuánto mide cada uno? Porque lo vamos a medir en el papel, no vamos a sacar una regla para medirlo. El papel ya tiene sus medidas, que son todas estas, entonces son muy importantes. Acá le puse un papel para que ya tengan, ya lo habrán visto varias veces, pero bueno, como para que se les quede más, ¿no? Hacia arriba, estos son los cuadrados grandes, y dentro de los cuadrados grandes van a ver los cuadraditos chiquititos. Entonces, cada cuadrado grande va a medir 0,2 segundos, y cada cuadradito chiquitito va a medir 0,04 segundos. Entonces, en 5 cuadrados grandes van a ser un segundo. Y para arriba, bueno, dos cuadrados grandes va a ser 1 milivoltio, y cada cuadradito chico va a ser 0,1 milivoltio. Bueno, las ondas, ¿qué son las ondas? Habíamos visto, ¿no?, que la onda P representa la despolarización de las aurículas, ¿no? Primero se despolariza la aurícula derecha y después la segunda mitad se despolariza la aurícula izquierda, ¿no? Después está el complejo QRS, que es la despolarización de los ventrículos, ¿no? Hay una pausa, que es un segmento, y después viene la onda T, que es la onda de repolarización, igual que la onda U. La onda U casi no se ve en los electrocardiogramas, ¿no? Salvo algunas excepciones, por ejemplo, pacientes que están muy hipocalémicos van a cursar con onda T aplanada y una onda U que por ahí se hace prominente, pero después generalmente no se llega a ver la onda U, ¿no? Después están los segmentos. Los segmentos son líneas isoeléctricas que no están compuestas por una onda. Son solamente pausas, ¿no? Son pausas. Ahí ven el segmento PR, que es esto amarillito de acá, o el segmento ST, ¿no?, que va desde donde termina la S hasta donde comienza la T. Después, los segmentos son eso, ¿no? Son pequeñas pausas. Después los intervalos ya van a comprender la onda más un segmento, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, en realidad todos los segmentos son importantes, ¿no? El segmento ST y el segmento PR son importantes en este caso, porque el segmento PR, cuando hay aumento, prolongación del segmento, del intervalo PR, perdón, cuando hay aumento del intervalo PR mayor a 0,20, nos va a decir que hay un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Y eso se va a ir aumentando progresivamente. Si se aumenta hasta que se bloquea, ya pasa a ser un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El segundo grado puede dividirse en el tipo Benkevat 1, Benkevat 2. El MOVITS 1, MOVITS 2 también se lo conoce, ¿no? Después está el bloqueo auriculoventricular completo, digamos, donde ya las ondas no conducen. Entonces va a ser importante este intervalo, ¿no? Y después el intervalo QT también
va a ser importante, sobre todo cuando hay elevación del ST o infradesnivel del ST en isquemias o infartos. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? La onda P nos va a transmitir la despolarización de las aurículas, ¿no? Primero la aurícula derecha, después se despolariza la aurícula izquierda, ¿no? Con diferencia de milisegundos. Ahora, cuando hay alguna sobrecarga en la aurícula derecha, se va a hacer, la P se va a hacer más alta, digamos, más picuda, ¿no? Y cuando hay alguna sobrecarga en la aurícula izquierda, como veíamos en insuficiencia cardíaca, lo que va a generar es una P endromedario, digamos, ¿no? Va a ser como dos jorobitas, se va a hacer la onda P, ¿no? Esa es la P mitral, y la P pulmonar es una P más picuda, ¿no? Después el complejo QRS, que es este que está acá en verde, ¿no? Que está compuesto por la onda Q. La onda Q, que es la despolarización, se despolariza primero el tabique, ¿no? El septum. Después ya se va a despolarizar los ventrículos a través del haz de His, de los haz de His, digamos, de derecho e izquierdo y las fibras de Purkinje. Después, bueno, se genera la pausa y viene la onda T, ¿no? Que es la onda de repolarización ventricular, ¿no? También la onda U es parte de la repolarización ventricular, pero como les dije, generalmente no se ve. Bueno, acá es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Componentes del electro normal, los valores de referencia, la duración de cada una de las ondas, ¿no? La onda P, 0,10 segundos, generalmente dura menos, a veces 0,08, ¿no? A veces dos cuadritos chiquititos que son 0,08, a veces un cuadrito y medio. Esa es la duración, digamos. Y la amplitud, menos de 0,25 milivoltios, ¿no? Es chiquitita, no es tan grande como las ondas, como los complejos QRS. Los QRS sí, digamos, tienen una duración hasta 0,12 segundos. Eso es lo que tiene que durar. Más de 0,12 segundos o 120 milisegundos, ¿no? En algunos lugares lo van a encontrar como 120 milisegundos o 0,12 segundos, es lo mismo. Mayor a 0,15 ya es un QRS ancho, ¿no? Ya hay que ver, eso es signo de bloqueo y dependiendo de dónde se encuentra. Si es un bloqueo anterior, si están en derivaciones anteriores, o si es un bloqueo derecho o un bloqueo izquierdo, ¿no? Después la onda T, el intervalo QT, que también es importante, ¿no? El intervalo QT generalmente puede llegar a medir hasta 0,44 o 440 milisegundos en hombres, ¿no? Mujer un poquito más. Pero algunas veces cuando está alterado, hay taquicardia, eso se va a alterar, entonces hay que sacar o calcular el QT corregido. Esta es la formulita, ¿no? Para los que estudiaron medicina porque no le gustaba la matemática, aquí tienen que calcular la raíz cuadrada del R, ¿no? El QT corregido, ustedes tienen que medir el intervalo QT, que va donde empieza la onda Q, hasta donde termina la onda T. Entonces, miden los segundos que hay ahí, que sería el QT, y lo dividen sobre la raíz cuadrada del RR, ¿no? Donde termina una R, donde empieza una R y donde empieza la otra, ¿no? De R a R van a contar también cuántos segundos hay según los cuadraditos, y va a ser el RR. Después la raíz cuadrada del RR va a ser dividida, o sea, el QT se va a dividir entre la raíz cuadrada del RR. Ese es el QT corregido. Ahora hay calculadoras, digamos, eso lo buscan directamente ya en aplicaciones y que son gratuitas, aplicaciones médicas que tienen el QT corregido, ustedes solo tienen que meter los datos y ya se lo calcula solito. Así que por eso ni se preocupen, ¿no? A veces es importante en pacientes que están con aporte de calcio, ¿no? Para no pasarse, digamos, con el K porque pueden generar arritmia. Entonces, para esas cosas son importantes. Después el intervalo PR, bueno, eso es lo normal, ¿no? El PR, lo que le decía, hasta 0,20 segundos, posterior a 0,20 segundos, ya nos dice que hay un bloqueo ahí, hay un bloqueo de primer grado, ¿no? Mientras más aumente el PR, va a ser mayor el bloqueo. Ya si se bloquea completamente, va a pasar al 20 watts, ¿no? A un bloqueo de segundo grado. Y el segmento ST, bueno, es un periodo isoeléctrico entre la despolarización y la repolarización.
¿no? Ahí nos va a interesar más el voltaje, ¿no? Más que la duración en tiempo, nos va a interesar el voltaje, porque los ST que superan el milímetro, o sea, superan el cuadradito, ¿no? Un cuadradito chico, para abajo o para arriba, ya se considera un ST para desnivelado, ¿no? Eso para cuando veamos ya la patología, sobre todo. Bueno, esto es lo mismo que le venía diciendo, ¿no? El intervalo PR, el segmento PR, que no es lo mismo, porque el intervalo incluye una onda, el segmento simplemente es una pausa. El intervalo QT, que va desde donde inicia la onda Q hasta donde termina la onda T, y el segmento ST, que es esta partecita simplemente de pausa antes de la repolarización. Bueno, estos son alteraciones, las anormalidades que se pueden llegar a presentar en las diferentes ondas, en los diferentes intervalos, ¿no? La onda P es chiquitita, ¿no? Dijimos que puede llegar a medir hasta 0,10, pero bueno, generalmente mide menos de 0,10, 0,08, 0,06 llega a medir. Es simétrica la onda P. Cuando ya es asimétrica o es alta, digamos, una onda puede ser una onda P pulmonar cuando es picuda, o una onda P mitral cuando es una onda P en dromedario, ¿no? También puede ser bifásica, ¿no? Que sea positiva y negativa. Eh, Generalmente nos va a traducir patologías como crecimientos auriculares, como dilatación, como hipertrofia a veces, o como sobrecarga auricular, ¿no? También cuando no hay onda P, el ritmo quiere decir que no es sinusal, ¿no? Ya ahorita cuando veamos ritmo vamos a ver. Cuando no es sinusal hay que ver qué tipo de ritmo es, ¿no? Hay veces hay onda P, pero no conducen, ¿no? A veces la onda P está como en serrucho, ¿no? Bueno, eso nos habla de marcapasos ectópicos dentro de la aurícula, que no está funcionando, digamos, correctamente. Si se corta, entramos al mismo límite. Después el QRS, bueno, el QRS es más delgadito, ¿no? Hasta 0,12, como vimos, es alto, es largo y bífido cuando está normal. Bífido, o sea, quiere decir con una R mediada, ¿no? Que se le llama generalmente. O cuando está ancho también, ¿no? Está alterado. Puede ser por bloqueo de rama, por un ritmo ventricular, a veces los QRS anchos con taquicardia traducen un ritmo ventricular o una taquicardia ventricular, o problemas pericárdicos también. El ST, bueno, es lo que más vamos a ver, digamos, en electro, el ST, supradesnivelado o infradesnivelado, en isquemia o infarto, que eso tienen que saberlo sí o sí. Después la onda T, ¿no? Puede haber onda T invertida. Onda T invertida, cuando es simétrica, es signo de isquemia, ¿no? No directamente de infarto, pero puede ser un signo inicial de isquemia. O una T picuda en pacientes con hipercalemia o hiperpotasemia, que es lo mismo, picuda y alta. Algunas veces hay alteraciones también a ese nivel, ¿no? Después el QT, como les decía, de hipercalcemia o por alteraciones genéticas, y la onda U, que les decía que casi es imperceptible, ¿no? No se llega a ver. Bueno, esto es para que se acuerden, digamos, de los segmentos, de los intervalos, de las ondas. Por eso se los puse que representa cada uno, ¿no? La sístole, la diástole en la repolarización, eh, para que se acuerden. Esto tienen también los valores de referencia como para que lo tengan presente cuando veamos ya la patología y veamos qué está alterado en relación a lo normal, ¿no? Por eso es importante saber primero lo que es normal para después ya meternos en lo patológico. Bueno, esos son los pasos. Hasta ahí, bueno, era un repaso de las ondas, segmentos, intervalos, valores de referencia, poquito de anatomía, poquito de fisiología. Bueno, ahora vamos a ver la interpretación
directa del electrocardiograma, ¿no? Para que sea bien interpretado un electro, primero tiene que ser correcto. O sea, ustedes tienen que saber que es del paciente que están evaluando, tiene que tener la fecha, la hora. Eso es importante porque algunas veces por ahí tenemos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y en los coronarios agudos por ahí se les pasan trombolíticos o algo, entonces necesita varios electros en el día. Por ahí en el día puede llegar a tener 10 electrocardiogramas. Entonces es importante la hora, ¿no? ¿Cuál fue primero? A veces hay que numerarlos también, ¿no? A veces se hace una carpeta llena de electro para ver cuál fue el primero, el segundo, cómo fue evolucionando, mejoró el ST, ya no está supradesnivelado, está isonivelado después de la trombolisis. Entonces, más que todo, para eso es importante que estén con fecha, con hora, con el nombre, obviamente, porque ha pasado muchas veces este, que hay electros en una historia clínica entre medio que no es del paciente. Entonces, para eso es importante también compararlo con electros anteriores, decir, no, este no es del, porque las ondas no son, digamos, generalmente se va repitiendo las ondas de un día para el otro, no hay cambios, digamos, tan significativos, ¿no? A veces un electro de un paciente en relación al de otro va a estar completamente distinto, entonces eso hay que verlo, ¿no? Siempre. Después hay que evaluar la frecuencia, el ritmo, que era lo que veíamos la otra vez en la clase, el eje, la morfología, digamos, de las ondas, de los intervalos y de los segmentos, y después, bueno, ver si hay algo patológico, ¿no? Esa es la forma, digamos, va a encontrar algunas otras formas en alguna literatura. Primero dice, no, el ritmo, después la frecuencia, después, pero bueno, es todo dentro de lo mismo, pero lo importante es que ustedes se eh, sistematicen, ¿no? Para ver un electro, ¿no? Primero veamos la frecuencia, después veamos el ritmo, es sinusal, no es sinusal, tiene onda P, no tiene onda P, el QRS está ancho, está delgado, la onda P, el intervalo PR está aumentado, está corto, entonces eso es importante, ¿no? El eje para ver hacia dónde va el impulso eléctrico, ¿no? Porque sigue un vector. Vimos que el vector que sigue el eje va a ser hacia la izquierda y hacia la parte de abajo, ¿no? Va a seguir hacia abajo, eh, como vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, esto siempre para ver que es correcto, el electrocardiograma tiene que tener nombre, fecha, hora, ver que el electro tenga las 12 derivaciones, porque algunas veces se le dice a los enfermeros, no, hagan un electro completo de 12 derivaciones, a veces solamente le ponen el, eh, la- las derivaciones de los miembros y no le hacen las precordiales, o al revés, ¿no? Entonces tiene que fijarse que estén las 12 derivaciones, que no tenga artefactos, a veces cuando hacen mucho artefacto es porque no está haciendo contacto bien con la superficie de la piel, o como les decía al principio, están o descamados, está la piel seca, entonces ahí hay que limpiar si tiene crema o con alcohol o con un poquito de gel para que la parte metálica de los electrodos haga bien el contacto con la piel, ¿no? Y ver que los electrodos estén bien colocados, ¿no? Que los electrodos no estén mal colocados. Para eso tiene que ver ABR. ABR, como les decía, tiene que ser negativo. Siempre, la mayor parte de las veces, más del 95% de las veces, ABR es negativo. Entonces, a veces nos topamos con que ABR es positivo. Entonces, eso es un indicativo de que los electrodos estaban invertidos. Entonces, hay que hacerlo repetir. Porque no nos sirve, digamos, no nos sirve eh, ver un electrocardiograma mal realizado, ¿no? No nos va a aportar nada o nos va a hacer tomar decisiones que no son correctas. Entonces, siempre ABR tiene que ser negativo. Y otra también, un truco es D2, o sea, la R de D2 es igual a la R de D1 más D3. ¿No? Eso algunas veces también es un truco como para decir, sí, está bien colocado. Bueno, entonces después que veamos que está correctamente hecho el electrocardiograma, empezamos por la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya estos son conceptos básicos que todos lo saben, ¿no? La cantidad de latidos que va a realizar el corazón en un minuto, ¿no? El electro se puede determinar en el electro la frecuencia con la onda R, ¿no? Normalmente en un ritmo sinusal con presencia de onda P va a ser
la frecuencia de 60 a 100 latidos. Por debajo de 60 ya se considera bradicardia. Por arriba de 100 se considera taquicardia. Van a haber tres métodos, ¿no? Vamos a ver uno por uno cada uno de los métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Ustedes eligen cuál utilizar, ¿no? Para mí, el más exacto es el método del 1500. Es muy exacto porque utiliza los cuadritos chiquititos. Pero el método del 300 es el más rápido, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno. El método del 300, ¿en qué consiste? Consiste en contar los cuadrados grandes desde donde inicia una onda R hasta donde inicia la otra onda R, ¿no? Desde la onda R hasta la otra onda R. Entonces se van a contar los cuadrados grandes y van a tener números constantes hasta que llegue a la onda R, ¿no? Siempre hay que encontrar la onda R que caiga en, en el trazado más grueso del cuadrado grande, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí es la que cae en el cuadrado más grande. Entonces, a partir de ahí, cada cuadrado va a tener un número constante. Entonces, el cuadrado siguiente va a ser 300, el siguiente va a ser 150, el siguiente va a ser 100, el otro va a ser 75 y el otro va a ser 60. Entonces, la otra onda R cayó entre 60 y 75, donde cada cuadradito chico entre esto y esto, de 60 a 75, hay 15, ¿no? Entonces, cada cuadradito chico va a valer, esa es la forma. Entonces, más o menos va a tener una frecuencia de 70, de 80 más o menos, ¿no? Lo que tiene este método es que no es exacto, ¿no? Nos da más o menos un aproximado de cuánto es la frecuencia cardíaca, pero no es exacto, eso es lo que tiene este método. Ahora, siempre las R tienen que coincidir sobre una línea gruesa del cuadro grande, eso es importante. Lo que sí tiene este método es que es rápido, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? Uno agarra el electro y dice 300, 150, 100, 75, 60, bueno, la frecuencia está más o menos entre 78 y 80, y está acá. Se volvió a cortar, está bien, vamos a esperar que entre. Bueno, seguimos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda con la frecuencia cardíaca? Por lo menos con el método de 300, ¿no? ¿Está todo claro? Bueno, seguimos entonces. Doctor, También, una pregunta. dígame, En personas cuando se los saca el electrocardiograma que sí, tengan dextrocardia, ¿sale negativo el electro? claro, claro, tiene, porque está del otro lado. Le va a llamar la atención eso. Va a decir, pucha, ¿por qué está todo esto del otro lado? Digamos? Ahí lo que le va a salir positivo más bien va a ser ABR, Ah, y en porque ese está del caso se otro lo lado. hace con derivaciones hacia la derecha, como Claro, enseñó. sí, sí, con derivaciones hacia la derecha. Igual es caso rarísimo, ¿eh? A mí nunca me tocó una electrocardia en mi vida. Hubiera estado bueno, digamos, porque es interesante, ¿no? Interesante para
para nosotros, para el paciente, a veces la dextrocardia no viene solamente con dextrocardia, viene con enfermedades genéticas, ¿no? Ya, Pero sí, sí, es así, hay que hacerlo para el otro lado, pero usted se va a dar cuenta, digamos, haciendo un electro, va a decir, pucha, ¿qué pasa acá? Digamos, todo negativo, entonces le va a prender las alarmas y le va a solicitar un ecocardio, ¿no? ya, O una gracias, doctor. radiografía. Después el resto está claro, ¿no? Lo de la frecuencia. Sí, doctor. Bueno, sigamos. También se pueden contar los cuadros grandes que hayan entre R y R, como está acá, ¿no? Entre R y R, y de acuerdo a la cantidad de cuadros grandes que haya, dividirlo, o sea, dividir 300 entre el número de cuadros. Esto es un poquito más complicado. Yo prefiero el 300, 150, 100, es más fácil y más rápido, ¿no? Y nos da un aproximado real de la frecuencia cardíaca. Acá también se puede hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, entre esta R y esta otra R hay 5 cuadrados grandes. Entonces ustedes agarran 300 y lo dividen entre 5 y le va a dar la frecuencia cardíaca. Después el método del 1500 es otro método que utiliza los cuadros chiquititos, ¿no? Ustedes van a agarrar lo mismo, de R a R, pero esta vez ya no van a contar, digamos, los cuadros grandes, sino van a contar todos los cuadros chiquititos que hay, ¿no? Y lo van a dividir entre el número de cuadros chiquititos que hay. 1500 entre el número de cuadrados chiquititos. Acá hay 10, acá hay 5, 10, 15, 16, 17, son 18. Entonces ustedes agarran su calculadora y dividen 1500 entre 18. Le va a dar la frecuencia. Poco más exacto, ¿no? 83.3 le da. Entonces, esa es la frecuencia de este paciente. Entonces, ese es otro método para medir la frecuencia cardíaca en un paciente, el método del 1500. 1500 por la cantidad de cuadritos chicos que hay entre una R y la otra R. Para esto necesitan calculadora. Para el otro, no. Para el otro lo miran directamente y dicen, no, 300, 150, 175. Por ejemplo, acá no cae en una onda, en una línea gruesa de un cuadrado. También se puede hacer, ¿no? Pero bueno, habría que contar cada cifra. Bueno, con esos dos métodos, ¿cuánto tiene de frecuencia este paciente? Abajo de 60 pareciera. A ver, tiene. Vamos a agarrar una onda que caiga esta de aquí, que caiga en el cuadrado grande. Entonces usted cuenta 300, 150, 100, 75, 60, 50. Entonces tiene 52, 54 de frecuencia. Por el método del 300. Por el método del 1500 tendría que dar más exacto, ¿no? Este es un aproximado, poner 52, ¿no? Por el método de 1500 tendría 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, son 28 cuadraditos grandes. Entonces, lo que hacen es dividir ahí 1500 entre 28 y da 53.5. Por eso le decía que es un poco más exacto el método del 1500, porque cuenta los cuadraditos chiquititos. Y la onda R sí o sí va a caer en un cuadradito chiquitito. Entonces, es más, por ahí más exacto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Después hay un último método que generalmente se puede utilizar para pacientes con ritmo regular, como está ahí, ¿no? Pero generalmente se utiliza para pacientes con ritmo irregular, porque uno no va a saber dónde va a caer la R, ¿no? A veces hay complejos que son más cortitos, otros complejos son más anchos, más largos, digamos, LR, porque tiene una arritmia, entonces va a ser distinto. ¿En qué consiste este método?
consiste en contar 30 cuadrados grandes, que 30 cuadrados grandes hacen 6 segundos, ¿no? Habíamos visto que un segundo está conformado por 5 cuadrados chicos, 5 cuadrados grandes, perdón, son 5 cuadrados grandes, un segundo, entonces 30 cuadrados grandes son 6 segundos. Entonces, ustedes cuentan 30 cuadrados grandes y cuentan directamente cuántos QRS hay dentro de los cuadrados grandes, ¿no? Entonces, acá hay 6 segundos. Entonces cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. 8 cuadrados grandes y lo multiplican por 10. Entonces la frecuencia va a ser 80. Este es más fácil y a veces se utiliza, digamos, rápidamente eh, para los pacientes con ritmo irregular, ¿no? Por ejemplo, acá. Acá este ritmo es irregular. Nosotros si contamos de R a R no vamos a saber, aparte está taquicárdico, ¿no? Un truco, digamos, que hay es medir que mida 15 centímetros un lapicero con tapa, tipo Faber-Castell o Bic, mídanlo, digamos, y algunas veces lo ponen, lo asientan ahí en el electro, en el dedo largo del electro, y directamente cuentan, digamos, cuántos QRS hay dentro de eso, para no estar contando 30 cuadraditos grandes. O si quieren contarlo, también lo pueden contar, ¿no? Pero yo les digo un truco rápido como para que contar directamente todos los cuadrados, todos los complejos QRS que hay dentro, y directamente multiplicarlo, ¿no? Por 10. En este caso son 120 latidos porque son 12 QRS lo que hay ahí. ¿Ese qué frecuencia va a tener? ¿Ven? ¿Alguien? 75, doctor. Chingo, ¿por qué método lo hizo? El de 300. Ya, a ver. 300, 150, 100, 75, 75 un poquito más, tiene 70 y... ¿8 sería? Son Sí, más o 77. menos. Sí, 77. Bien, Ah, ya, perfecto, eso. perfecto. Bueno, esos serían los 3 métodos para la frecuencia cardíaca. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, después de ver la frecuencia cardíaca tenemos que ver el ritmo, ¿no? El ritmo de todos los latidos, o sea, el ritmo cardíaco es la sucesión de todos los latidos del corazón, ¿no? Algunas veces es regular, otras veces es irregular dependiendo del ritmo que tenga, ¿no? Va a estar representado por un QRS que siempre va a estar precedido por una onda P si el ritmo es sinusal, ¿no? Usted tiene que ver primero el ritmo sea sinusal. Si no tiene onda P, quiere decir que el ritmo no es sinusal y hay que buscar cuál es el origen, digamos, de esos QRS, porque puede ser, si está bradicárdico, puede que tenga un bloqueo y por ahí la onda P está escondida entre el QRS y el ritmo que tiene es un ritmo nodal, ¿no? Del nodo auriculoventricular, si está bradicárdico. O si está taquicárdico, algunas veces también puede ser por FA, puede ser por taquicardia supraventricular, donde hay focos ectópicos, digamos, que van a ir a generar despolarización, pero que no es el nodo sinusal, ¿no? Dentro de la aurícula derecha se va a generar focos ectópicos, como en la fibrilación auricular o en el flúter o el aleteo auricular, ¿no? O algunas veces también hay eh, ritmos regulares, pero con taquicardia, que son las taquicardias supraventriculares paroxísticas, que también generalmente se presentan en jóvenes, ¿no? Y la frecuencia puede llegar hasta 200. Entonces, determinar si el ritmo es regular, ¿no? O es irregular, es el primer paso del análisis del ritmo. Primero, si es sinusal o no es sinusal. Si no es sinusal, ya hay que ir buscando, digamos, cuáles son las causas. La más utilizada, la derivación más utilizada para esto es el D2, ¿no? El D2
largo. Siempre que ustedes pidan un electrocardiograma, pídanlo con un D2 largo. Electrocardiograma de 12 derivaciones más D2 largo. Por ejemplo, acá tienen un ritmo que es sinusal, que es regular, con una onda P. Después de la onda P sigue un complejo QRS y una onda T, un ritmo normal, ¿no? Y acá abajo, fíjense que tienen onda P, pero tienen onda P en serrucho, ¿no? Y esas ondas P por ahí no conducen. Que si ustedes le miden la frecuencia entre onda P y onda P, va a superar los 300 por minuto, ¿no? Entonces, acá, este es un ritmo de fibrilación auricular. Entonces, las alteraciones más frecuentes son estas, ¿no? Taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, si es mayor a 100. Algunas veces es fisiológico, ¿no? La taquicardia. Un paciente tiene fiebre de 38, 39 grados y va a estar taquicárdico, siempre, ¿no? O por dolor, o paciente anémico también, o paciente ansioso, también va a tener una taquicardia sinusal que no siempre es patológico, ¿no? No, generalmente no, generalmente son secundarias a algunas otras cosas. Y la bradicardia sinusal, la morfología es normal, alguna vez se puede llegar un deportista de alto rendimiento, es decir, un futbolista, un atleta, y va a tener una frecuencia cardíaca de 40, 45, entonces se asustan algunos, pero es normal, digamos. Es normal en un paciente, una persona deportista. Después las extrasístoles, que pueden haber extrasístoles auriculares o ventriculares, ¿no? Las auriculares son con QRS chiquitito, corto, y las ventriculares son con QR ancho. Ahorita vamos a ver una. La fibrilación auricular que vimos. Bueno, este de acá de arriba es un ritmo normal, ¿no? Tiene una onda P, un QRS, una onda T. Es regular y es sinusal, pero su frecuencia está alterada, ¿no? Tiene 300, 150K, 100, o sea, tiene una frecuencia de más o menos 130, entonces está taquicardia. Acá abajo todo lo contrario, sí es sinusal, es regular, pero está bradicardia. Y este tiene una frecuencia de 300, 150, 175, 60, 50, 40, 30. Un bloqueo sinusal de ese paciente. Después el de abajo es una FA. Y yo les decía de las extrasístoles ventriculares. Algunas veces se asustan, digamos, porque ven un electro normal con una onda y de repente ven este QRS ancho, raro, que aparece entre medio y que se repite cada tanto. Bueno, estas son extrasístoles ventriculares. Generalmente no son patológicas, ¿no? No tienen tratamiento, no son patológicas. Cualquier persona normal, a veces por exceso de café, por, qué sé yo, ansiedad, por estrés, a veces uno está, digamos, echado en la cama y siente una palpitación. Eso es una extrasístole y es normal, no es patológico. Acá también ven que es un electro normal y de repente una extrasístole, ¿no? Una extrasístole ventricular en este caso. Bueno. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Yo creo que aquí vamos a quedar, ¿no? Porque ya para continuar la siguiente clase, Sí, doctor. ¿no? Ya para no cansarlos mucho, ya en la siguiente clase terminamos, digamos, con esto que es normal, repasamos un poco lo primero y ya vemos las patologías, ¿no? Vamos a ir viendo por parte, ¿no? Para completar, ya viendo los electrocardiogramas, ¿no? Vamos a dividirlo en hipertrofias auriculares, ventriculares, las alteraciones hidroelectrolíticas, las isquemias e infartos, así ya vamos avanzando esa parte. ¿Les parece? Ya, bueno, la próxima ya presencial. Ah, también me olvidaba, dijimos que la próxima clase va a haber control de lectura, así que lean lo que hemos avanzado hasta
No hasta hoy, hasta la anterior clase, todo insuficiencia cardíaca, anatomía y fisiología, para hacer un control de lectura en los primeros 15, 20 minutos, para que puedan dar ese examen y después seguimos con el resto de métodos complementarios. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, Listo. doctor. Muchas gracias, doctor. Entonces ya nos vemos. Gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, la próxima clase ya lo vemos directamente presencial, ¿no? Ya vamos viendo. Estudien para, no quiero decir examen para que, para que no se asusten, pero es un control de lectura con algunos casos clínicos en relación a lo que ya vimos hasta la clase anterior de todo insuficiencia cardíaca, anatomía y fisiología. ¿Ya? Así que en los primeros 10, 15 minutos hacemos eso y continuamos con el resto del avance. ¿Ya? Bueno, que descansen entonces. Nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Que Hasta Gracias, descanse luego. doctor. bien. Igualmente. Hasta luego.